A ver, hablemos de historia, pero no de la historia que les contaron en la primaria, no la de los bustos de bronce, las fechas memorizadas y los discursos solemnes. Esa historia de cartón piedra sirve para los desfiles, para las ceremonias huecas. Hablemos de la otra historia, la que se contaba en voz baja, la que se escribía en papeles anónimos que pasaban de mano en mano, quemando los dedos de quien los leía. Hablemos del verdadero espíritu que parió a este país, un espíritu hecho de burla, de resentimiento y de una mala leche deliciosa. Porque vamos a entendernos, cuando nos dicen el pueblo, ¿de qué carajo estamos hablando? Creer que el México de finales del 18 era una masa uniforme es una pendejada. Aquí, más que en ningún otro lado, no había un pueblo, había pueblos, y cada uno con su propio idioma, no solo el que hablaban, sino su idioma poético, religioso, político. Pero entre todo ese mosaico podemos distinguir a uno, un pueblo particular, consciente de su tiempo, un pueblo que reaccionaba a las novedades, que las olía, que las saboreaba o las escupía. ¿Y quiénes eran? ¿Los grandes señores? ¿Los académicos de peluca empolvada? No, la estructura de ese pueblo era todavía medieval, casi salida de un cuadro de Bruegel. Era un enjambre de sastres, frailes, bachilleres, curanderos, alguaciles, pícaros y poetas de 3 por 1 centavo. Una mezcla de clases, desde la media hasta la plebe, que no estaban unidos por el dinero ni por la sangre, sino por algo mucho más potente, la literatura picaresca y la poesía satírica. Ese era su pegamento. La burla era su lazo espiritual. Y vaya que se burlaban. Mientras la academia pulía sus versos en un latín impecable y vacío, estos poetas del hambre y de la ironía lanzaban al mercado sus diálogos, sus décimas, sus romances. Papeles que pasaban de boca en boca, deformándose, a veces haciéndose más perfectos, pero siempre diciendo lo que otros pensaban y callaban, o incluso lo que ni siquiera se atrevían a pensar. Pululaban por toda la Nueva España, estos poetas güeros, chirles y hebenes, como los llamaría el gran Quevedo, ensordeciendo a la Santa Inquisición con sus carcajadas y sus profecías de muerte. El Santo Oficio los perseguía, claro, castigando por igual los atentados contra la religión y contra la buena sintaxis. Punto. De eso, pegáraselo que empuñetan y como él mismo. Y no crean que esto era un fenómeno local. Esta literatura era un virus que viajaba. Los papeles salían de la Ciudad de México, sí, pero también del Bajío, de la Huasteca, de Querétaro, de Guadalajara. Viajaban de España a México, de México a Centroamérica. De Acapulco se subían a la nao de China y se iban hasta Oriente. Eran las fake news de la época, la protesta viral. Imaginen esto, en 1762 circula en México un romance anónimo, una especie de manual para sinvergüenzas, que dice: para vivir con desahogo, la primera diligencia que has de guardar con cuidado es tener poca vergüenza. Bueno, pues 38 años después, en 1800, aparece ese mismo poema en Nicaragua, atribuido a un tal Gregorio Marenco. El pobre Marenco no era autor de nada, era un simple repetidor, un eco de una voz que había cruzado medio continente, probablemente en la memoria de algún viajero, que iba cambiando las palabras por el camino. ¿Se dan cuenta de la maravilla? Una red de información subversiva, anónima, que se burlaba de todas las aduanas. ¿Y quién era el padrino de toda esta cofradía de insolentes? ¿Quién sino el maestro de la prosa agria y el verso afilado? Don Francisco de Quevedo. Mientras los cursis de la época preferían a Góngora, en la literatura popular, Quevedo era el rey absoluto. Su sensualismo cristiano, esa capacidad de tener la cabeza en el cielo y los pies hundidos en el lodo de la realidad, impregnaba todo. Los anónimos mexicanos jugaban con sus mismas barajas. Quevedo se burlaba de los 10 mandamientos en su sueño de las calaveras. Y aquí, en 1789, aparece un poema de amor que los destroza uno por uno. El primero, amar a Dios. Yo le tengo ofendido, pues no le amo por amarte. Bien lo sabes, dueño mío. Quevedo escribió un Padre Nuestro para criticar al conde duque. Y aquí, en el siglo XVIII, un criollo anónimo escribe el Padre Nuestro de los gachupines.
una joya de la poesía contra los españoles. No era simple imitación, era respirar el mismo aire, el mismo escepticismo, la misma rabia. Y esto es lo más interesante. El siglo XVIII fue el siglo de las luces, el de la razón, el del buen gusto. La cultura oficial, importada de Francia, quería claridad, orden, limpieza. Se luchaba contra el estilo barroco, considerado oscuro, retorcido, vulgar. Pero la sátira popular, esta literatura del descontento, se aferró a esas formas barrocas, conservó la obscenidad, el contraste, la complejidad, porque entendió que su fuerza no estaba en ser clara y educada, sino en ser eficaz, en ser un golpe en el estómago. Su renovación no fue de forma, fue de contenido. Usó las viejas armas del barroco para disparar las nuevas ideas de la Ilustración y el liberalismo. Piénsenlo. Toda esta corriente subterránea de burlas contra los curas, de diálogos irreverentes, de versos contra el mal gobierno, folletos titulados «Al obispo de Sonora es menester ahorcarlo ahora» o «Se destruye al Congreso o se lleva el diablo al reino», todo eso no fue un simple pasatiempo, fue la creación de un ambiente espiritual, fue la poesía haciendo el trabajo que hoy hace la prensa de oposición. Esta literatura popular, anónima y cabrona, fue la que aró la tierra donde germinaron el periquillo sarniento de Lizardi y carajo, la propia independencia de México. Así que la próxima vez que vean una estatua de un héroe, recuerden a los otros, a los que no tienen nombre, a los poetas anónimos, a los pícaros, a los que con una décima mal escrita y un chiste blasfemo hicieron más por demoler un imperio que 100 cañones. Porque la risa, queridos amigos, la risa siempre ha sido el primer acto de insurrección.